Capítulo 68. Iris. Sí, ¿por qué? Preguntó Veldora con cierta confusión. Extrajo el núcleo de Charybdis de su estómago y miró el objeto oscuro con forma de corazón que latía en su mano. Todavía estaba lleno de energía y emitía un aura de destrucción pura. Tenía pensado intentarlo desde hace tiempo, pero quería intentar recrear a Charybdis de nuevo. Explicó Rimuru. Ella también es una tempestad, si lo piensas. ¿Quieres ayudar? También podría unirse a tu secta. Nuestra secta. Corrigió Veldora, ganándose un asentimiento de Ramiris. Pero claro, no veo por qué no. Pero no me dejes con la responsabilidad de, cuidar de ellos. Ese es tu problema, amigo. Rimuru puso los ojos en blanco ante su comentario, pero asintió de todos modos. Aunque Veldora realmente debería pagar la manutención de los hijos. Sacando otro de sus cuerpos extra de Orichalcum y Mitril, dejó que el esqueleto cayera al suelo. Oh. Déjame ayudarte. Gritó Ramiris al ver a Rimuru arrodillarse para colocar el corazón en el pecho del esqueleto. Cerrando los ojos y poniendo las manos en posición de oración, comenzó a concentrarse y, momentos después, innumerables elementales menores del espacio, el agua y el viento comenzaron a reunirse alrededor del esqueleto. Veldora levantó una ceja con curiosidad mientras se arrodillaba junto a Rimuru y comenzaba a hacer fluir sus poderes mágicos a través del cuerpo. Incluso estaba usando Fausto, su habilidad definitiva, para asegurarse de que su poder fluyera a través del esqueleto de la manera más efectiva posible. El núcleo de Charybdis comenzó a latir instantáneamente con una fuerza renovada cuando los poderes mágicos de Veldora comenzaron a fluir a través de él. Ahí lo tienes, hermano, te entiendo. Piensa que es la manutención de mi hijo. Eso es todo lo que tenía para dar, ¿no? Estoy bien. Dijo Veldora con una sonrisa mientras daba un paso atrás, mirando al esqueleto que ahora brillaba. Por favor, vuélvete uno con este cuerpo. Pidió Ramiris. Había perdido casi por completo el control sobre los espíritus después de su corrupción. La mayoría de los espíritus todavía la escuchaban por respeto, pero podían ignorarla si lo deseaban. Pero ahora podía sentir que ese control regresaba, aunque fuera débilmente, y eso solo en el caso de los elementales menores. Los pequeños elementales comenzaron a descender, hundiéndose en el esqueleto y desapareciendo. Sin embargo, los huesos mismos mostraban pequeñas marcas de donde cada elemental se había fusionado con ellos. Bueno, ahora es mi turno. Dijo Rimuru con una pequeña sonrisa mientras extendía uno de sus brazos antes de cortarlo. Usando su control sobre él, el Slime se movió hacia el cuerpo y, con la ayuda de Raphael, lo modificó hasta transformarlo en un sistema circulatorio para el esqueleto. Ya no tenía pensado usar su propio cuerpo para fortalecer a nadie más, especialmente porque en ese momento estaban trabajando en crear mejores cuerpos. Aún así, con Charybdis haría una excepción. Cuando todos terminaron, dieron un paso atrás. Tu turno. Entendido. Activando el experimento N1093. En el momento en que Raphael habló, el sistema circulatorio que Rimuru había creado se adhirió al corazón, lo que provocó que latiera aún más fuerte a medida que los músculos comenzaron a crecer en él. El esqueleto comenzó a brillar mientras flotaba desde el suelo, liberando cada vez más energía. Nota. El sujeto, Charybdis, carece de ego. Por lo tanto, seguirá atacando todo lo que vea. La creación del ego artificial ha comenzado, error. El ego está incompleto. Se está iniciando el análisis, aviso. Se ha detectado una falta de datos. Se están buscando soluciones, se ha encontrado una solución y el experimento continuará. Recreando cerebro y cuerpo para que se adapte mejor al experimento. De repente, mientras Raphael hablaba, el gran cuerpo esquelético comenzó a burbujear, amenazando con colapsar antes de comenzar a encogerse repentinamente hasta el tamaño de un niño. Integrando el ego experimental, proceso completo. Activando la creación material. A medida que el cuerpo comenzó a tomar forma, un kimono, similar al que Veldora usaba mientras entrenaba a sus discípulos. Apareció alrededor del cuerpo. Y luego, en un instante, dejó de brillar, revelando su apariencia. Parecía tener unos 10 años, con piel oscura y cabello rubio, igual que Veldora. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando el tono dorado. Abrió la boca ligeramente, dejando escapar un leve gruñido y revelando sus afilados dientes parecidos a los de un tiburón antes de saltar hacia lo primero que había visto, Veldora. Ah. ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste, Rimuru?
Gritó Veldora cuando Charybdis le mordió el brazo, agarrándolo con los dientes con suficiente fuerza para no salir volando mientras Veldora comenzaba a lanzarse alrededor de su brazo salvajemente. Murmuró Rimuru al ver que la joven seguía mordiendo el brazo de Veldora sin ningún efecto. Sin embargo, eso fue suficiente para que ella centrara su atención en él. Finalmente, soltó a Veldora porque no podía morderlo, saltó e intentó morder a Rimuru, pero en el momento en que tomó un trozo de él, lo escupió con una expresión de disgusto. Ella cayó al suelo, escupiendo repetidamente mientras intentaba sacar el sabor y la consistencia del slime. Rimuru, murmuró Ramiris con algo de miedo mientras se escondía en su cabello. Y justo cuando Charybdis amenazaba con comérsela de un bocado, Rimuru finalmente tomó acción, provocando que se estrellara contra la defensa absoluta de Uriel. Actuando como un animal en una jaula, comenzó a golpear repetidamente contra la barrera que la rodeaba. ¿Rap? Preguntó Rimuru con preocupación, mirando a la chica furiosa. Respuesta. Debido a la falta de ego, se creó uno experimental estimulando su alma con la dominación de la vida de Asmodeus. Sin embargo, debido a la falta de datos, se creó un ego extremadamente básico. Todavía está algo dormido dentro de ella, por lo que está actuando según sus instintos. El motivo de su cambio de apariencia fue para adaptarse mejor a su ego subdesarrollado y analizar mejor el crecimiento de un ego a medida que avanzan las etapas de la vida. Sugerencia. Darle un nombre a Charybdis para estimular aún más su ego y promover su crecimiento. Se estima que después de darle un nombre, el ego de Charybdis será similar al de un niño. Eso tiene sentido, supongo que ella también necesita un nombre. Sería un poco patético volver a llamarla Charybdis, Charis. Bueno, dejemos de lado el tema de Char. Después de pensarlo unos momentos y de hacer un pequeño lío de letras, se decidió por un nombre. Colocando su mano sobre la barrera, utilizó a Asmodeus para calmarla lo mejor que pudo, haciendo que dejara de atacar y que lo mirara con cierta curiosidad. Iris. Te llamas Iris Tempest. En cierto modo, ella era su hermana / sobrina, por eso decidió ponerle el nombre de Tempest. En el momento en que recibió su nombre, pareció calmarse aún más. Rimuru quitó con cuidado la barrera que la rodeaba y vio que Iris lo miraba con curiosidad antes de saltar y arrebatarle a Ramiris de la cabeza. Mátala. Sálvame, Rimuru. Quiere comerme. Gritó Ramiris mientras Iris intentaba huir con ella antes de estrellarse de cara contra otra barrera. El ego efectivamente se despertó. Murmuró Rafael, sonando un poco avergonzado. Como se dijo anteriormente, se necesita más investigación e información, sin embargo, durante el encarcelamiento de Veldora, se creó un libro que ayudará a manejar a Iris. Transfiriendo los datos del libro Cómo criar hijos para tontos. Luminous yacía desparramada sobre su lujoso sofá, su figura envuelta en el suave resplandor del crepúsculo que se filtraba a través de las altas ventanas, tomando perezosamente una pieza de fruta del plato adornado que tenía a su lado. Le dio un mordisco con gracia despreocupada, saboreando el sabor, dejando que los dulces jugos permanecieran en sus labios mientras Hinata estaba de pie cerca, frunciendo el ceño con una irritación apenas disimulada. ¿Qué fue eso? La voz de Hinata era fría cuando preguntó. Luminous ni siquiera se inmutó. Terminó de masticar y miró a Hinata con una expresión casi aburrida, sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Rimuru y yo vamos a fingir una guerra entre nosotros. Probablemente en un par de meses, más o menos. Su tono era tan indiferente que bien podría haber sido una discusión sobre el clima. No te preocupes. Dudo que alguien muera. La frivolidad de sus palabras solo pareció profundizar el ceño fruncido de Hinata. Luminous, notando su enojo, giró la cabeza por completo para encontrarse con la mirada de Hinata, la diversión brillaba como fuego en sus ojos heterocromáticos. Piénsalo. Continuó Luminous, y sus labios formaron una sonrisa juguetona. Te acabo de dar una pista bastante clara. Pensé que la captarías más rápido. Bromeó. Hinata cerró la boca y apretó la mandíbula mientras luchaba por controlar la creciente frustración. Cerró los ojos y respiró lenta y deliberadamente, tratando claramente de calmarse antes de hacer o decir algo imprudente. Luminous, que la observaba mientras luchaba, encontró toda la situación deliciosamente entretenida.
Una sonrisa tiró de las comisuras de su boca y se inclinó hacia atrás, bebiendo un sorbo de su vino de sangre mientras Hinata reflexionaba sobre sus palabras. El silencio se prolongó durante varios momentos, interrumpido solo por el débil sonido de los sorbos ocasionales de Luminous, hasta que finalmente, los ojos de Hinata se abrieron de golpe con una repentina comprensión. «No», murmuró Hinata, su voz apenas por encima de un susurro. «Sí», respondió Luminous, con una sonrisa cada vez más amplia y un brillo de satisfacción en sus ojos mientras se enderezaba y sus dedos giraban ociosamente un mechón de su cabello. «¿Qué gana Rimuru con esto?», preguntó Hinata, con claras sospechas incluso mientras lidiaba con la revelación. «Nos reconciliaremos después de un tiempo. Después de que hayamos logrado ganar influencia sobre todo Occidente», respondió Luminous suavemente, haciendo girar su copa de vino antes de tomar otro sorbo. «Y una vez que lo hagamos, simplemente declararé que no se debe tocar a Tempest. Cualquiera que se atreva a desafiar eso será marcado como enemigo de Dios. Eso debería evitar que la mayoría de las personas actúen de manera estúpida». Los ojos de Hinata se entrecerraron y su sospecha se profundizó. «¿Por qué confías tanto en Rimuru?», preguntó con voz aguda y llena de incredulidad. «Normalmente eres más cauteloso cuando tratas con otros señores demonios. Incluso le revelaste tu verdadera identidad». Luminous se reclinó con una leve sonrisa, dejando escapar un suspiro suave, casi melancólico. «La precaución es para quienes carecen de previsión, Hinata», dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Bueno, él ya sabía quién era yo, así que no importaba mucho. Volvió a mirar a Hinata y el brillo juguetón en sus ojos se suavizó un poco. «Además, ¿no estabas ya planeando ir a Tempest tú también?». La boca de Hinata se tensó, pero Luminous continuó antes de que pudiera responder. «En lugar de pedirme respuestas», dijo Luminous, con voz casi burlancia. «¿Por qué no vas a comprobarlo tú mismo? Si de verdad crees que es una mala idea después de pasar un tiempo en Tempest, no lo haré». Los ojos de Hinata se abrieron ligeramente ante la oferta inesperada de Luminous. A pesar de toda su franqueza y sus maquinaciones, Luminous le estaba dando una salida. «Además», continuó Luminous, mirándola directamente mientras ella dejaba su vaso vacío, «la única razón por la que hago esto es por ti. Tú eres la que quiere un mundo pacífico, ¿no? Dejar a Rimuru sin control significa dejar más espacio para futuros conflictos. Los humanos no confían en los monstruos. Con el tiempo, algún reino tonto intentará iniciar una guerra que no podrá terminar». Hizo una pausa y sacudió la cabeza con una leve sonrisa antes de volver a hablar. «Podemos detenerlo antes de que comience, evitar muertes innecesarias y, en el proceso, difundir el luminismo. Es una situación en la que todos ganan». Hinata quería discutir, pero al final, lo único que pudo hacer fue suspirar y toda su ira la abandonó. «Ya veo», murmuró, dándole a Luminous un último asentimiento antes de darse vuelta para salir de la habitación. Luminous la observó irse, su sonrisa juguetona se desvaneció en algo más neutral, sus ojos se suavizaron brevemente cuando la puerta se cerró detrás de Hinata. «Qué terca», murmuró Luminous en voz baja, sacudiendo la cabeza mientras se levantaba y comenzaba a caminar por los pasillos de su palacio. Mientras recorría los grandes pasillos, su mente se remontaba al pasado. Sentía que había ocurrido hace solo unas semanas, aunque habían pasado cientos, si no miles de años. Los pasillos estaban más silenciosos de lo que recordaba. Sus pasos finalmente la llevaron a una parte apartada del palacio, un lugar cuya existencia pocos sabían. La habitación privada estaba revestida con capas de magia protectora, medidas de seguridad que ella misma había elaborado a lo largo de cientos de años. Esta habitación contenía algo valioso, algo por lo que había puesto todo su corazón. La puerta se abrió con un suave zumbido mágico y dejó al descubierto lo que parecía ser un enorme ataúd con una carcasa de cristal. En el interior, una hermosa mujer yacía perfectamente inmóvil, su figura aparentemente intacta por el paso del tiempo. Estaba completamente desnuda, su piel pálida e impecable. Cuando Luminous se acercó, su expresión cambió varias veces, primero a tristeza, luego a enojo y finalmente a algo más tierno, una mezcla de afecto y frustración. «Te he entregado tu carta», dijo Luminous con un suspiro. «Aunque me hubiera gustado que me lo hubieras dicho antes. Sabes, realmente eres una molestia», murmuró en voz baja. «Con todos estos secretos, realmente podrías haber sido más sincero conmigo».
Luminous extendió la mano y la colocó suavemente sobre la superficie del arca sagrada. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con el cristal, su piel pálida comenzó a arder, pero Luminous no se inmutó, simplemente mantuvo su mano en el arca. Luminous apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos, ignorando el dolor. Dejó escapar un gemido placentero cuando su piel se quemó antes de apartarse. No tenía tiempo para disfrutar de sus pasatiempos más privados en ese momento. Al abrir sus ojos violetas, un hombre de cabello blanco puro dejó escapar un suspiro. Su ropa era limpia y elegante, dando el aire de un hombre encantador y rico. Era el gobernante de Occidente, Granbell Rosso. Acababa de regresar de poseer el cuerpo de una de las 7 luminarias, tras una larga reunión con ellas. A pesar de su compostura habitual, un ligero ceño fruncido se había dibujado en su rostro. ¿Un ceño fruncido? No es algo que vea habitualmente, ¿pasa algo? Habló una niña pequeña, de pelo rubio y ojos violetas, como él. Estaba sentada en su regazo, mirando una larga lista de informes que había sobre el escritorio. Al oír su voz, el ceño fruncido de Granbell desapareció y su rostro volvió a su habitual actitud tranquila. Su mano se movió instintivamente para acariciarle la cabeza, un gesto familiar. María Bell. Dijo en un tono suave pero firme. El mundo está cambiando, parece que hay un último obstáculo en nuestro camino. María Bell no reaccionó exteriormente a sus palabras, manteniendo su expresión inexpresiva mientras hojeaba otro índice. ¿Tempestad? Preguntó con tono serio. En efecto. Respondió Granbell, mirando los informes que tenía sobre la mesa. Los ataques de los demonios en los territorios del norte habían cesado y, por primera vez en siglos, si no milenios, el norte estaba en paz. La mayoría habría tomado esto como una victoria, pero para Granbell, el momento era demasiado conveniente. Un nuevo señor demonio ha surgido, el emperador, Rimur Tempest. Dijo Granbell lentamente, entrecerrando los ojos mientras pronunciaba el título. ¿El emperador? Preguntó María Bell, con una leve sonrisa en su rostro, cambiando su expresión inexpresiva por primera vez. Bueno, no lo será por mucho tiempo. Granbell no respondió de inmediato. El título de emperador lo molestaba profundamente, más de lo que dejaba entrever. Por primera vez en siglos, sus instintos de héroe le advertían que algo andaba mal. Una cosa era tener un nuevo señor demonio, pero agregarle el título, el repentino silencio de los demonios en el norte, los rumores sobre su alianza con otros señores demonio, la destrucción y toma de control de Falmouth, uno tras otro, todos lo hicieron cada vez más cauteloso. Sus pensamientos se dirigieron de nuevo a su antiguo maestro, el emperador, no, el verdadero emperador, Rudra Namul Nazca. Granbell conocía desde hacía tiempo la conexión de Rudra con Gumi Crimson y el juego retorcido que jugaban entre ellos. Y eso era lo que lo hacía sospechar tanto. Gumi no permitía que nadie de su consejo utilizara ese título. O al menos, no debería haberlo hecho. Hace 1000 años, Granbell se había separado de su maestro. Había partido para conquistar y unificar Occidente para él. Por eso había pasado su vida echando raíces en Occidente, uniendo a la humanidad y guiándola hacia un futuro de fuerza y cohesión. Se había tomado su tiempo, asegurándose de que todo progresara adecuadamente. Sin embargo, con el tiempo, Granbell se había distanciado de los métodos de Rudra. Había perdido a la única persona que le importaba, lo que lo llevó a rechazar las brutales tácticas del emperador, especialmente la matanza sacrificial de su ejército para despertar a unos pocos elegidos. Ahí fue donde sus ideologías divergieron. Sin embargo, las lecciones que había aprendido de Rudra, particularmente sobre la protección de la humanidad, todavía guiaban cada una de sus acciones. Sin embargo, tuvo que admitir que ahora podía ver la sabiduría detrás de sus acciones. Tal vez debería haber hecho lo mismo. Sus propias fuerzas habrían sido más fuertes de esa manera. Le llevó un tiempo llegar a un acuerdo con su antiguo maestro, pero hubo que hacer algunos sacrificios para proteger a la humanidad. Por un lado, tendrían que ser atados y controlados por los Rosso antes de que tuvieran la oportunidad de destruirse a sí mismos. Unidos por la fuerza, prosperarían bajo el Rosso. El emperador. Repitió Granbell, entrecerrando los ojos mientras las palabras salían de su boca. Se está burlando de él. ¿Jun? Preguntó María Bell con cierta curiosidad. ¿Quién se está burlando de nosotros? Sacudiendo ligeramente la cabeza, Granbell miró una vez más los papeles con los informes.
Eso no es algo de lo que debas preocuparte por ahora, te enseñaré sobre él más tarde. Respondió Granbella, haciendo que Mariabelle frunciera el ceño ligeramente antes de mirar los informes. Mariabelle, pronto habrá una guerra. Occidente estará inestable por algún tiempo. Dime, ¿cómo aprovecharías eso? Preguntó, poniendo a prueba a su nieta una vez más. Continuó acariciando su cabello, observando atentamente cómo aparecía la expresión codiciosa de Mariabelle, su mente ya dando vueltas. Granbelle le ocultaba muchas de las respuestas. Quería que ella pensara por sí misma, que se volviera más aguda a través de estas pruebas. Solo entonces estaría realmente lista para hacerse cargo de la familia Rosso. ¿Una guerra? ¿La Iglesia va a luchar contra Tempest? Preguntó Mariabelle, sonriendo cada vez más mientras empezaba a pensar. En cierto modo. Respondió Granbelle. La situación era indudablemente sospechosa, pero por ahora, seguiría observando, guiando a su nieta y asegurándose de que aprendiera el juego del control tal como lo había hecho él. Capítulo 69. El intermedio del número divertido. Shuna. Respiró profundamente y se acurrucó más cerca de Rimuru. Estaban lejos de Tempest, en una de las colinas al otro lado del bosque, donde el bullicio habitual de la ciudad se desvanecía en el suave susurro de las hojas. Estaba disfrutando de la suave brisa y del olor de su marido. Olía a lluvia fresca y tierra limpia. Era un aroma difícil de describir, pero a ella le encantaba. La conectaba con los pies en la tierra y la hacía sentir segura. Él le acariciaba suavemente el cabello y apoyaba su cabeza contra la de ella. Durante un rato, ninguno de los dos habló, contentos con la paz que ambos sentían. Shuna podía sentir su calor filtrándose en ella, el flujo reconfortante habitual que la recorría y calmaba todos sus pensamientos inquietos. Podría quedarme así para siempre. Murmuró suavemente, cerrando los ojos mientras escuchaba el ritmo constante de su respiración. ¿Ah, sí? Preguntó Rimuru riéndose. ¿Estás segura de que no te aburrirás de mí? Para siempre es mucho tiempo. ¿Aburrida? ¿Cómo podría aburrirme de ti? Pensó, sonriendo suavemente mientras recordaba haberlo visto reestructurar el laberinto con una enorme sonrisa. Su entusiasmo, su visión, todo eso formaba parte de lo que la hacía amarlo más cada día que pasaba. Siempre había algo nuevo que descubrir sobre él, algún pequeño detalle o peculiaridad que le traía alegría. ¿Cómo podría cansarse de eso? Shuna sonrió, cerró los ojos y se acurrucó más cerca de él. Tienes razón, para siempre es mucho tiempo, tendría que pensarlo. Respondió ella, siguiéndole el juego, con voz alegre y divertida antes de sacudir la cabeza ligeramente. No, creo que para siempre suena bien. Los dedos de Rimuru seguían enredándose en su cabello, un toque tan suave que la hacía querer quedarse dormida. Shuna se permitió disfrutar del momento, pero mientras sus pensamientos vagaban, se remontaron a una época mucho antes de que conociera a Rimuru, antes de Tempest, antes de que todo hubiera cambiado. El rostro de su madre apareció en su mente, claro y vibrante, incluso después de todos estos años. Madre, si pudieras verme ahora, ¿estarías orgullosa? Shuna casi podía sentir la calidez del abrazo de su madre, de la misma manera que ahora sentía consuelo en los brazos de Rimuru. Su madre había sido un pilar de fortaleza, con su cabello carmesí suelto y su determinación inquebrantable, un faro de luz para su pueblo. Le había enseñado mucho a Shuna, cómo liderar con gracia, cómo cuidar a quienes estaban bajo su protección y cómo mantener la calma frente a la adversidad. Su madre siempre había parecido tan invencible, tan segura de sí misma. Incluso cuando estaba muriendo, seguía de pie. A pesar de que había quedado tan débil por tenerla a ella y a su hermano, seguía siendo muy fuerte. Shuna la había admirado infinitamente y, en muchos sentidos, todavía lo hacía. Podía sentir las enseñanzas de su madre guiándola cada vez que asumía un papel de liderazgo, cada vez que ofrecía consejos a Rimuru o se paraba ante la gente de Tempest. Al abrir los ojos, vio a Rimuru mirando a lo lejos. ¿Alguna vez piensas en lo mucho que hemos avanzado? ¿Cuánto hemos cambiado? Había un dejo de asombro en su pregunta, como si todavía le costara creer que esa era su vida ahora. Jun. Sí, a veces me pregunto cómo habrían resultado las cosas si no te hubiera conocido, ni a ninguno de los otros. Es extraño pensar en lo que podría haber sido. Rimuru tarareó pensativamente a su lado. Ella vio su expresión, la suave brisa agitando ligeramente su cabello mientras él continuaba mirando a la distancia.
¿Te arrepientes? Preguntó ella, algo vacilante. Nunca. Respondió sin dudarlo. No creo que pudiera imaginar nada de esto en aquel entonces. Estar aquí contigo, con nuestra gente, a veces parece un sueño. Entonces, una suave sonrisa apareció en su rostro mientras se giraba para mirarla. Me alegro de haberte conocido, Shuna. Nada de esto sería lo mismo sin ti. Tempest empezó a sentirse como en casa gracias a ti. Sintió mariposas en el estómago al escucharlo. La sinceridad en sus ojos la hizo sentir como si el mundo entero se hubiera derretido, dejándolo solo a ellos dos. Un suave rubor se apoderó de su rostro mientras acurrucaba su rostro en su pecho. Él siempre sabe cómo hacerme sentir que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Fue entonces que sintió que Rimuru la empujaba suavemente y cuando levantó la cabeza para mirarlo, sintió que la besaba. Su mente se quedó entumecida mientras se entregaba al beso, envolviéndolo con sus brazos con una sonrisa. Sabes, todos esperan que ambos nos tomemos el día libre, así que, si pones una barrera. Dijo ella sonrojándose, escuchándolo reír antes de sonreír y llevarlos a ambos al césped. Shion. Mientras Shion blandía su espada, se concentraba más, llevando su cuerpo al límite con cada golpe. La gravedad era mucho más pesada de lo que estaba acostumbrada y podía sentir cada músculo gritar en protesta. El peso de la fuerza aumentada se cernía sobre ella, haciendo que cada golpe fuera un esfuerzo monumental, pero no vaciló. ¡Ah! Rugió, levantando su espada en alto antes de golpearla con todas sus fuerzas. El suelo debajo de ella se agrietó bajo la fuerza, partiéndose como si reconociera su poder puro. Pero eso ni siquiera fue suficiente. Ella no era como Shuna, no. Shuna, con su gracia y fuerza silenciosa, que podría liderar todo Tempest sin pensarlo dos veces. Puede inspirar a todo un campo de batalla con una sola palabra. Puede cautivar a naciones enteras con solo su presencia. Shuna era todo lo que Shion no era. Elegante, refinada y muy segura de sí misma. El tipo de persona en quien Rimuru podía apoyarse y confiarle las responsabilidades de una nación entera. Shion apretó los dientes y agarró su espada con más fuerza. No puedo hacer eso. Y ella tampoco era como Frey. Frey, con su inteligencia y sus agudos instintos. Es tan tranquila en cualquier situación, incluso en la batalla. Puede ser más astuta que sus enemigos sin despeinarse, mientras que yo, actúo por instinto. Luchar es algo natural para mí, pero manipular a la gente, pensar 3 pasos por delante en una batalla de ingenio, eso no es lo mío. Respiró profundamente y su cuerpo protestó por el peso de la gravedad que ejercía presión sobre sus hombros. Lo mejor que podía hacer era luchar. Podía blandir su espada con más fuerza, esforzarse más. Pero incluso entonces, Frey es más fuerte. Tal vez esa era una comparación injusta ya que Frey había despertado como un verdadero señor demonio con la ayuda de Rimuru, pero eso no importaba. Ella todavía era más débil. Y Shuna, solo una visita de Shuna, y los guardias amatista estarían dando el 110% en su presencia, ansiosos por complacer a quien tenía el respeto de Rimuru y todo el país. Fue frustrante, no, fue enloquecedor. Ambos son tan perfectos. Pero no podía pensar en eso. Shion sacudió la cabeza y volvió a golpear el suelo con su espada. Esa no soy yo. No podía inspirar ni cautivar a las naciones como Shuna. No podía comandar ni superar en inteligencia a los ejércitos como Frey. Pero había una cosa que sí podía hacer. Ella podía esforzarse más que cualquier otra persona. Podía destruir su propio cuerpo y reconstruirlo más fuerte, una y otra vez, hasta que el mundo mismo no tuviera otra opción que reconocer su fuerza. Seguiría entrenando, seguiría luchando, hasta convertirse en la espada en la que Rimuru pudiera confiar. No necesitaba ser elegante, ni brillante, ni siquiera la más fuerte. Necesitaba ser implacable. Shion podía sentir la tensión en sus músculos, la gravedad agobiando sus extremidades, pero lo ignoró. Se rompería 1000 veces si eso significaba convertirse en alguien en quien Rimuru realmente pudiera confiar. Alguien en quien pudiera apoyarse sin dudarlo. Alguien a quien nunca le tuvieran que decir que diera un paso atrás o que huyera. No me presentaré, nunca. Ella sería su espada, inquebrantable, inquebrantable. La imagen de Rimuru apareció en su mente y su agarre en la empuñadura se hizo más fuerte. Te lo demostraré. Seré en quien más puedas confiar.
con una determinación feroz, volvió a blandir su espada, ignorando el dolor que atravesaba su cuerpo. El suelo se agrietó aún más, pero el daño en sus músculos, la tensión en su cuerpo, no importaba. Ella seguiría adelante. Solicitud reconocida. La regeneración ultra rápida ha evolucionado a regeneración infinita. Mientras la voz del mundo resonaba en su mente, Xion sintió que sus músculos desgarrados comenzaban a sanar aún más rápido, la familiar sensación de su cuerpo recuperándose. Pero esta vez, era más fuerte. Entonces estoy en el camino correcto. El dolor era casi reconfortante, un recordatorio de que se estaba volviendo más fuerte. Levantó su Odachi nuevamente, lista para esforzarse más, para romper aún más sus límites. Pero antes de que pudiera volver a bajarla, la gravedad en la habitación volvió a la normalidad. Su cuerpo se tambaleó levemente cuando la presión se alivió y el cansancio la aplastó de golpe. La adrenalina que la había alimentado antes desapareció de sus extremidades y, por un momento, su visión se volvió borrosa. Antes de que pudiera caer, sintió que su cuerpo quedaba atrapado en un cálido abrazo familiar. ¿Lista para un descanso?, preguntó suavemente, mientras el calor reconfortante se extendía por su cuerpo y curaba su cansancio. Ella se derritió en su abrazo por un momento antes de que un ceño fruncido apareciera en su rostro. No. Dijo con firmeza, con una voz más decidida que antes, aunque su cuerpo gritaba por descansar. Se irguió y se apartó de la comodidad de su tacto. Por fin he logrado algunos avances. No puedo permitirme sentirme cómoda ahora. ¿Sabes? Hay algo que se llama esforzarse demasiado. El descanso es tan importante como el entrenamiento. Trató de recordarle, pero ella negó con la cabeza al oírlo. No lo entiendes, necesito esto. Aún no soy suficiente. Admitió. Pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, sintió una punzada de dolor en la frente cuando Rimuru la golpeó. Deja de perderte en tus pensamientos. Dijo Rimuru con dulzura, pero había un dejo de firmeza en su voz. Sus ojos se encontraron con los de ella y ella pudo ver la preocupación en ellos, un profundo pozo de emociones que rara vez expresaba abiertamente. Por un momento, el silencio se prolongó entre ellos. Xion abrió la boca para discutir, para decirle que debía presionar más, pero algo en la forma en que Rimuru la miraba hizo que las palabras se le atascaran en la garganta. Me he dado cuenta. Comenzó a decir Rimuru, con una voz más tranquila, más suave. Últimamente te has estado esforzando más de lo habitual. Más de lo que debería ser correcto. A estas alturas, te estás torturando a ti mismo. Y creo que te he fallado de alguna manera. Xion parpadeó y se quedó sin aliento ante sus palabras. ¿Me ha fallado? ¿Cómo ha podido fallarme? Ella no entendió, pero la forma en que la mirada de Rimuru se suavizó mientras la miraba hizo que le doliera el corazón. Debería haberme dado cuenta antes. Continuó Rimuru con una expresión complicada. Has sido muy duro contigo mismo y no me había dado cuenta de lo mucho que te estaba agobiando. Realmente debería haberte mostrado por qué te pedí que huyeras. Xion sintió que se le cerraba la garganta mientras escuchaba. Quería negarlo, sacudir la cabeza y decirle que no le había fallado, que todo había sido culpa suya. Pero había algo en sus palabras, algo en la forma en que le hablaba, que la hizo detenerse. Y entonces, como si le hubieran quitado un velo de los ojos, lo vio. El futuro que él había visto, la devastación, la pérdida, la ruina que había querido evitar. Y finalmente lo entendió. Él no le había pedido que huyera porque dudara de su fuerza, sino porque le importaba. Porque temía por ella, por todos ellos. Rimuru. Comenzó, pero su voz era más suave ahora, su determinación anterior se desvaneció en algo más vulnerable. Rimuru le dio una pequeña sonrisa y la calidez regresó a su expresión. Sabes, no siempre tienes que luchar para demostrar lo que vales. A veces, está bien simplemente existir. Dar un paso atrás y respirar. No importa lo que depare el futuro. Ella miró hacia el suelo, con sus manos todavía agarrando su espada. Simplemente ser. Esa idea le resultaba extraña. Durante mucho tiempo había pensado que la única manera de ser útil, de ser digna de su amor y confianza, era seguir adelante, seguir luchando. Pero ahora, parada frente a él, no estaba tan segura. Rimuru le dio una pequeña sonrisa, la calidez en su expresión ahuyentó parte de la pesadez en su pecho. ¿Qué te parece esto?, dijo con dulzura.
¿Por qué no nos tomamos un descanso de todo este entrenamiento y hacemos otra cosa? ¿Algo menos agotador? Xion levantó una ceja y lo miró con curiosidad. ¿Cómo qué? Rimuru sonrió, con un brillo de alegría en sus ojos. Al oírlo, finalmente soltó una suave risita, un sonido suave y lleno de una calidez que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Su sonrisa resplandecía, brillante y genuina, mientras asentía. Me encantaría, dijo ella emocionada. Rimuru. Con un chasquido de dedos, Rimuru los teletransportó a ambos a una enorme cocina. Había algunos trabajadores allí, pero con solo mirar la radiante sonrisa de Xion, supieron al instante que debían retirarse. Ah, deben estar ocupados. Últimamente me han estado ayudando a mejorar en la cocina, dijo Xion, con voz alegre mientras se giraba hacia él. Sé que puedo hacer que mi comida tenga buen sabor usando cocinar. Pero quiero poder hacer algo que te guste incluso sin él. Go-se me dijo que la presentación es importante, y aunque puedo cambiar el sabor, no puedo cambiar su apariencia. Al menos no todavía. Su sonrisa se hizo aún más amplia mientras explicaba, claramente orgullosa de lo que había aprendido. Rimuru la observó mientras ella se apresuraba a agarrar un delantal y se lo ataba rápidamente a la cintura antes de apresurarse a lavarse las manos. La emoción en cada uno de sus movimientos lo hizo sonreír. Estaba completamente en su elemento, incluso si cocinar no era exactamente su habilidad más fuerte. Muy bien. Estoy lista, exclamó Xion, con los puños apretados por la emoción y su sonrisa prácticamente iluminando la habitación. Al ver lo feliz que se veía, especialmente en comparación con la expresión seria que tenía hace unos momentos, Rimuru no pudo evitar reír. Extendió la mano y le alborotó el cabello, lo que le valió un puchero juguetón a cambio. Oye, protestó ella, aunque la sonrisa en su rostro nunca vaciló. Rimuru sonrió y, con un chasquido casual de sus dedos, usó creación material para conjurar un traje del chef para sí mismo. Está bien, Xion, tú eres el jefe esta vez. Yo seré tu sous chef. Los ojos de Xion brillaron mientras tomaba el control, aclarándose la garganta y mirando alrededor de la cocina por unos momentos antes de asentir para sí misma. Muy bien. Hoy vamos a hacer pizza. Go-se dijo que es sencilla, así que pensé que podríamos empezar por ahí. Se puso de pie y rebotó un poco, agarró los ingredientes y los colocó frente a ella. ¿Pizza, Me parece bien, dijo Rimuru, observándola atentamente mientras ella intentaba organizar todo. Pero ella seguía tirando cosas accidentalmente por lo emocionada que estaba. Bien, primero tenemos que hacer la masa, instruyó Xion, con el rostro ligeramente arrugado por la concentración. Agarró la harina y el agua y se volvió hacia Rimuru con una expresión de pura determinación. Esta vez lo haré bien. Muy bien, vamos a cocinar, dijo Rimuru con una sonrisa mientras se acercaba a ella para ayudarla. Xion sonrió ante su aliento, luego de repente se dio la vuelta y agarró lo que parecía un frasco de tentáculos en escabeche. Rimuru parpadeó sorprendido mientras lo dejaba triunfante junto a la harina. Y podemos agregar un poco de esto para darle textura, dijo con una gran sonrisa. Riendo levemente, Rimuru apartó suavemente el frasco y se aclaró la garganta. Quizás guardemos los tentáculos para otro plato, ¿vale? Creo que cuanto más simple lo hagamos, mejor sabrá. ¿Simple? Bien, hagámoslo simple, dijo Xion con determinación mientras ambos comenzaban a trabajar en la masa. Xion tenía algunos problemas leves para controlar su fuerza y seguía destrozando la masa. Sin embargo, Rimuru simplemente se colocó detrás de ella y le dio un suave masaje en los hombros. ¿Suave, así, lo ves?, susurró, sintiendo como ella se estremecía bajo sus manos. Sin embargo, cuando un pequeño rubor apareció en su rostro, sus manos comenzaron a moverse con menos fuerza, moldeando cuidadosamente la masa justo como lo necesitaban. Una vez que la masa estuvo lista, Xion se giró para agarrar algunas cosas para la salsa. Agarró el tazón de tomates con una mano y luego, con la otra, tomó un pequeño recipiente con algo parecido a una baba y que brillaba levemente. ¿Un poco más de sabor?, preguntó ella mirándolo con emoción. Ella le pasó el recipiente y él no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente mientras lo abría y lo probaba. ¿Por qué está esto en la cocina?, preguntó con cierta confusión, provocando que Xion se riera de orgullo. Les pedí que la guardaran. Esta es mi salsa especial.
Encontré unas flores brillantes en el bosque y las traje para hacer salsa. Go-se me decía que el olor de la comida es tan importante como el sabor. Pensó Rimuru, tratando de encontrar las palabras adecuadas antes de finalmente hablar. Sabes, no soy tan aventurero como tú, así que ¿qué tal si probamos una receta más tradicional? Shion hizo pucheros por un segundo antes de estallar en una carcajada. Está bien, me quedaré con lo básico esta vez. Continuaron con el proceso de elaboración de la pizza, y Shion, de vez en cuando, recurría a ingredientes menos convencionales, como escarabajos triturados para darle un toque crujiente. O un frasco de algo que se parecía sospechosamente a escamas de dragón en conserva. Pero, cada vez, Rimuru la redirigía con delicadeza hacia ingredientes más estándar. Con su ayuda, lograron preparar una pizza relativamente normal. Luego, cuando llegó la hora de meterla al horno, finalmente limpiaron. ¿Sabes? Te daré algo. Eres muy creativo. Tal vez debería pedirme tu ayuda para diseñar mis próximos experimentos. Dijo Rimuru riéndose mientras veía a Shion guardar un frasco de polvo de acero mágico rosa. ¿En serio? Preguntó Shion, con los ojos iluminados por la emoción antes de que un ligero rubor se extendiera por sus mejillas. Solo quería hacer algo memorable. Bueno, creo que logramos hacer algo que ambos recordaremos. Rimuru miró la pizza en el horno antes de volverse hacia ella con una sonrisa. ¿Quieres seguir cocinando juntos? Estoy tratando de delegar algunas de mis responsabilidades en los demás. Así tendré más tiempo libre pronto. Al oírlo, una sonrisa brillante se dibujó en el rostro de Shion mientras de repente saltaba hacia adelante y lo atacaba, envolviéndolo con sus brazos firmemente alrededor de sus hombros. Rimuru logró atraparla, pero se tambaleó hacia atrás unos pasos, tratando de estabilizarse con ella aferrándose a él como un koala. Shion lo abrazó con fuerza, apretándolo por unos momentos antes de relajar su agarre, mirándolo a los ojos. Su mirada se suavizó, su emoción dio paso a una expresión más tierna. Sin previo aviso, se inclinó hacia él, presionando una serie de besos juguetones y amorosos a lo largo de su mejilla, su cuello y luego sus labios. No pudo evitar sonreír al sentir su calidez y su afecto. Sus manos encontraron instintivamente su cintura, estabilizándola mientras ella cambiaba ligeramente de posición, sin apartar los labios de su piel. Entre besos, Shion le sonrió, su voz era un suave susurro. Yo también quería pasar más tiempo contigo, no suelo hacerlo a menudo. Después de Walpurgis, has estado tan ocupada que no quería molestarte, y también tenía mis propias responsabilidades. La mirada de Rimuru se suavizó mientras le pasaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Bueno, ya estamos aquí. El corazón de Shion se agitó ante sus palabras y, en respuesta, sus besos se volvieron más lentos, más íntimos y prolongados mientras sus manos se deslizaban hacia su cuello, acercándolo más. La energía juguetona entre ellos se transformó en algo más profundo, más intenso, cuando sus ojos se encontraron, ambos completamente absortos en el momento. Entonces Shion sonrió cuando una idea surgió en su mente. Su sonrisa traviesa se hizo más amplia y, de repente, se soltó y cayó al suelo. Rimuru arqueó una ceja y la miró con curiosidad mientras su sonrisa se hacía más grande a cada segundo. Date la vuelta. Y no mires. Dijo emocionada y, riendo, Rimuru siguió sus órdenes. Rimuru se rió entre dientes, pero decidió seguirle la corriente y se dio la vuelta como le había pedido. Desactivó su sentido universal, confiando plenamente en ella, y escuchó atentamente a Shion corriendo por la cocina. Se oyó el crujido de la ropa, unos pasos ligeros y luego, una risa. La curiosidad de Rimuru aumentó mientras permanecía allí, esperando pacientemente. Nota. Después de tanto chachacha. Shion recuerda que dejaron la pizza en el horno. Oh, espera, Shion intentó gritar antes de entregarse al placer una vez más. Al poco tiempo, los dos explotaron de placer, sus cuerpos entrelazados mientras recuperaban el aliento. Shion yacía jadeante, con pequeñas gotas de sudor brillando sobre su piel mientras intentaba calmar su mente acelerada. Pero entonces, de repente, abrió los ojos de golpe. La pizza. Gritó con voz de pánico. Jun. Murmuró Rimuru, todavía medio aturdido, antes de seguir con la mirada la de ella hacia el pequeño horno que ahora estaba lleno de humo. Abrió mucho los ojos. La pizza.
se pusieron de pie a toda prisa, tropezándose unos con otros mientras Xion corría hacia el horno. Con expresión decidida, abrió la puerta de golpe, dejando al descubierto una espesa ola de humo oscuro que salía de ella. No. Gimió Xion dramáticamente mientras metía la mano y agarraba la pizza con las manos desnudas, sin que le molestara en absoluto el calor. Sopló las pequeñas brasas que brillaban débilmente en los bordes de la corteza, tratando de salvar lo que quedaba de su creación. Sin embargo, la pizza no tenía solución. Estaba quemada hasta quedar crujiente, con el queso ennegrecido y los ingredientes carbonizados. Xion la miró con los hombros ligeramente encorvados por la decepción. Estaba tan emocionada por esto. Murmuró con un puchero, sus ojos conteniendo las lágrimas. Rimuru no pudo evitar reír suavemente ante esa visión. Bueno, definitivamente es memorable. Bromeó, poniéndose a su lado y tomando con cuidado la pizza carbonizada de sus manos. Con un chasquido, la partió por la mitad. Xion lo miró triste y confusa, su decepción era evidente. Pero antes de que pudiera decir nada, Rimuru tomó su mitad y, sin dudarlo, le dio un mordisco. El sabor de la corteza quemada lo golpeó primero, como si estuviera mordiendo un trozo de carbón, pero debajo de la superficie carbonizada, apenas podía distinguir el queso y los demás ingredientes que luchaban por ser probados. Buen provecho, dijo Rimuru con una sonrisa, pasándole la otra mitad a Xion mientras él le daba otro bocado. En comparación con los infames muffins de carne que había hecho en el pasado, esto era una mejora significativa. Xion parpadeó sorprendida antes de que su rostro se iluminara con una sonrisa. Saltó hacia él, envolvió sus brazos alrededor de sus hombros, escondiendo y enterrando su rostro en su cuello. ¿Te gusta?, preguntó tímidamente, con la voz amortiguada contra su hombro. Solía pensar que mi comida era buena, y todos los que se quejaban exageraban. Pero una vez escuché a Laios quejarse de eso, y todos estuvieron de acuerdo. Y luego comenzó a divagar, su cuerpo temblaba ligeramente mientras las viejas inseguridades brotaban. Me encanta, interrumpió Rimuru con voz suave pero firme. Le dio otro mordisco frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Los ojos de Xion se abrieron de par en par mientras lo observaba masticar, sus dudas se desvanecieron con sus palabras. Abrumada por la tranquilidad, de repente levantó a Rimuru y lo hizo girar con entusiasmo, mostrando toda su fuerza. Él no se resistió y se rió mientras ella lo hacía girar en el aire como si no pesara nada. Finalmente lo dejó en el suelo, con su rostro resplandeciente con una sonrisa radiante. ¿Realmente te gusta?, exclamó con una alegría contagiosa. Sin pensarlo, Xion le dio un mordisco a la pizza quemada. Sus ojos se iluminaron aún más cuando colocó las dos mitades sobre la encimera con un orgullo renovado. Luego, sin previo aviso, atacó a Rimuru nuevamente, esta vez con aún más entusiasmo, empujándolo al suelo. Xion, comenzó Rimuru, pero sus palabras fueron rápidamente ahogadas por una ola de besos emocionados, cada uno más enérgico que el anterior. Está delicioso, dijo entre besos, con la voz llena de felicidad. No se detuvo, sus labios se presionaron contra sus mejillas, su cuello, cualquier lugar al que pudiera llegar, hasta que finalmente se aferró a él como un koala, estrechándolo con fuerza en su abrazo. Gracias. Rimuru sonrió, envolviéndola con sus brazos mientras ella se aferraba a él. De nada, susurró, sintiendo su calidez y emoción mientras ella lo abrazaba. Ramiris. Al abrir los ojos, Ramiris no pudo evitar estirarse mientras se daba vueltas en su trono improvisado, con la cabeza de Rimuru envuelta en su manta y su cabello. El flujo constante de energía que pasaba por su cuerpo era relajante, y el suave flujo de magia de la presencia de Rimuru la curaba lentamente. Estuvo bien. Si era sincera consigo misma, no recordaba haber dormido tan profundamente. En el laberinto siempre hacía frío y, a pesar de la abundancia de espíritus, se sentía sola. Aunque el laberinto era su dominio, siempre le faltaba algo. La única vez que la soledad desaparecía era cuando Milin venía a visitarla o a molestarla. También estaban las pocas veces que entraban los héroes, como cuando un joven león Kermuy entró y reclamó el elemental de luz. En el fondo, era un buen chico que pasaba por allí para visitarla de vez en cuando. Decía que era solo para conseguir más elementales, pero en el fondo, ella sabía que le importaba. Sin embargo, su expresión a veces podía ser aterradora.
Sus recuerdos eran algo vagos, confusos después de incontables reencarnaciones, pero aún podía recordar vagamente el pasado. Había momentos en que su laberinto estaba lleno de vida o momentos en que los visitantes entraban y salían constantemente. Pero incluso entonces, esto era mucho mejor. Curiosamente, Tempest se había convertido en su hogar de una manera en que el laberinto nunca lo había hecho. Sus recuerdos eran algo vagos, confusos después de incontables reencarnaciones, pero aún podía recordar vagamente el pasado. Pero incluso entonces, esto era mucho mejor. Sacando la cabeza de la de Rimuru, parpadeó adormilada, observándolo mientras caminaba por el laberinto, supervisando parte de la construcción y la investigación mientras era seguido por Zegion, Kurama y Ranga. Rimuru. Pensó mientras una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Cuando Ramiris levantó la mano, notó el pequeño anillo de acero mágico que llevaba en el dedo. Era un diseño sencillo, pero tenía un inmenso significado para ella. Rimuru se lo había dado porque, técnicamente, estaban casados, aunque era un gesto simbólico y lúdico más que algo formal. El anillo era una combinación única de acero mágico y madera de dríada, una pequeña donación de Treini cuando Rimuru había creado su cuerpo actual. Todavía hacía que el corazón de Ramiris se acelerara cada vez que lo miraba. No estaba muy segura de cuándo sus sentimientos habían comenzado a crecer, pero últimamente, se había encontrado disfrutando cada momento que podía pasar acurrucada en el cabello de Rimuru. Tal vez sea porque me trata diferente. Reflexionó, mientras sus dedos jugaban distraídamente con el anillo. A diferencia de todos los demás que había conocido, Gui, León, Milim, Dino e incluso Silvia, Rimuru siempre se tomaba tiempo para ella y siempre la escuchaba, sin importar cuán triviales pudieran parecer sus pensamientos. Claro, Gui le debía algo y se comunicaba con ella de vez en cuando, pero ella podía notar que a veces lo molestaba. Todos los demás se preocupaban por ella a su manera, pero a menudo se sentía como una carga para ellos, demasiado para que pudieran manejarla. Pero con Rimuru, fue diferente. Ella lo miró otra vez y sintió una suave calidez florecer en su pecho. Es agradable estar con alguien que nunca me hace sentir que soy demasiado. Oye, Rimuru, ¿adivina qué? Gritó, con la voz llena de emoción. ¿Jun? Preguntó Rimuru, levantando suavemente la mano hacia su cabeza para levantarla, sus dedos delicados mientras la acunaba en su palma. ¿Qué pasa? Tuve un sueño. Puede que sea una locura, pero escúchenme, elementales del agua. La voz de Ramiris estaba llena de emoción mientras comenzaba a agitar las manos en el aire. Creo que recuerdo una versión anterior de mí haciendo esto, pero no podemos usar a los elementales del agua para algo como un... Se rascó la cabeza, tratando de encontrar la palabra correcta. Para espiar. ¿Espiando? Preguntó Rimuru levantando una ceja. Sí, como ¿cómo se dice? Lo vi en un manga, un sistema satelital. Exclamó Ramiris, su rostro se iluminó cuando la idea tomó forma en su mente. Rimuru se congeló en sus pasos cuando la escuchó, su boca se abrió levemente mientras se perdía en sus pensamientos, y al momento siguiente, su expresión cambió a una enorme sonrisa. Ramiris, eres un genio. Lo elogió. Antes de que ella pudiera responder, Rimuru agitó su mano, convocando a un grupo de elementales de agua menores en el aire que los rodeaba. Los diminutos orbes de agua comenzaron a moverse, formando una red compleja que parecía una lupa, cada elemental trabajando en conjunto para mejorar la visibilidad. Era una demostración aproximada del sistema que ella había descrito. Los ojos de Ramiris se abrieron mientras observaba a los elementales trabajando, su emoción brotaba. ¿Ves? Te lo dije. Esto podría funcionar. Dijo con voz llena de orgullo. Rimuru se echó a reír, el sonido llenó el aire mientras la miraba. Es perfecto. Tienes mucha imaginación, Ramiris. Ramiris se hinchó de orgullo, cruzó los brazos y le sonrió desde su lugar en el aire. Por supuesto. Siempre he tenido buenas ideas. Solo necesitabas verlo por ti mismo. Sacó la lengua juguetonamente, sintiendo una cálida sensación de logro. Rimuru se rió entre dientes y extendió la mano para tocarle suavemente la cabeza con su dedo, su toque era suave a pesar de la diferencia de tamaño. Eres otra cosa, ¿lo sabías? Ramiris rió, revoloteando alrededor de su cabeza antes de volver a posarse en su posición habitual en su cabello. Bueno, ahora ves por qué deberías escucharme más a menudo.
Tengo muchas más ideas de las que saqué. Sí, sí, capitán. Rimuru respondió en tono juguetón. Entonces, cuando sintió la cálida corriente de energía corriendo a través de ella nuevamente, Ramiris dejó escapar un suave suspiro antes de sacar la cabeza de su cabello. Ah, sí. Tuve otro sueño. Estaba en el laberinto y había un tiburón enorme persiguiéndome. Comenzó, agitando las manos mientras revoloteaba alrededor de la cabeza de Rimuru, golpeando dramáticamente el aire mientras volvía a contar su vívido sueño. Continuó, saltando de un tema a otro con su habitual energía ilimitada. Y por eso creo que las sandías son mejores que las manzanas. Declaró finalmente Ramiris, concluyendo casi una hora de divagaciones sobre varias historias. Pero los mangos son aún mejores que la sandía. Dijo Rimuru con una leve sonrisa mientras los dos estaban sentados en la estratosfera en medio de innumerables elementales de agua menores, todos ellos reorganizándose en su lugar. Por supuesto. Asintió Ramiris con repentina excitación. ¿Pero qué es mejor? ¿Mangos o piña? Bueno, ¿has probado la piña con sal, limón y chile seco y triturado? Preguntó Rimuru, riéndose para sí mismo. La piña es bastante buena y, además, tiene beneficios adicionales. ¿Qué ventajas tiene? Preguntó Ramiris con un tono burlón pero curioso. El mango es obviamente superior. Mira todas las cosas que hay que añadir para que la piña esté buena. TSK. Rimuru chasqueó la lengua y sacudió la cabeza con fingida decepción. Antes de que pudiera continuar, Ramiris lo interrumpió, agitando su dedo dramáticamente. No. Rechazo tu opinión porque te vi comer un tomate como si fuera una manzana. Eso es muy raro. ¿Lo has probado con sal? Preguntó Rimuru con una sonrisa. Ramiris parpadeó, acercándose más a su rostro y entrecerrando los ojos con sospecha. Los tomates no son manzanas. Te lo aseguro. Está bueno. Insistió Rimuru riéndose. No es raro, solo un poco convencional. Poco convencional es solo una forma elegante de decir raro. Se defendió Ramiris, incapaz de ocultar su sonrisa, y luego se giró para mirar a los elementales. Vaya, eso fue rápido. Por ahora es solo un prototipo. Respondió Rimuru mientras apuntaba a Tempest y observaba la imagen. Pero es una prueba de concepto, gran idea, Ramiris. Ramiris sonrió suavemente antes de inflar el pecho con orgullo. No es nada. Después de terminar sus tareas en el laberinto, Ramiris revoloteó por Tempest, tarareando en voz baja para sí misma. Había estado ausente por un tiempo, supervisando algunas de las actualizaciones y nuevas investigaciones dentro del laberinto. Pero ahora, estaba ansiosa por regresar y encontrar su lugar habitual con Rimuru. Al llegar al dormitorio de Rimuru, Ramiris abrió la puerta silenciosamente y echó un vistazo adentro. Rimuru. Lo llamó suavemente, esperando verlo holgazaneando o descansando después de un largo día. Pero la habitación estaba vacía, el único sonido era el suave susurro de las cortinas que se balanceaban con la brisa que entraba por la ventana abierta. Ella revoloteó más adentro, sus pequeñas alas emitiendo un suave zumbido mientras miraba a su alrededor y su rostro se arrugó ligeramente por la confusión. ¿Dónde está? Ramiris revoloteó por la habitación, escudriñando cada rincón con la mirada. Vio la almohada de Rimuru, que aún conservaba la leve huella de su cabeza, y una extraña urgencia la invadió. Voló hasta allí y aterrizó delicadamente sobre la almohada, inhalando profundamente. Mientras disfrutaba del aroma familiar, Ramiris se estremeció levemente, sintiendo el calor dentro de ella. Tomándose un momento para mirar nuevamente alrededor de la habitación y asegurarse de que estaba sola, Ramiris se recostó nuevamente sobre la almohada, cerrando los ojos mientras comenzaba a dejar volar su imaginación. Mientras se perdía en sus pensamientos, su mano comenzó a moverse hacia abajo. Me pregunto, ¿cómo haríamos? Pero antes de que pudiera hacer algo, sintió que alguien apareció a su lado, lo que la hizo gritar de sorpresa. Rimuru, bueno, qué lindo verte aquí. Dijo Ramiris, tropezando con sus palabras y haciendo que él la mirara con cierta confusión. Ramiris, ¿qué haces aquí? Preguntó con una mezcla de confusión y diversión. Ramiris flotó en el aire, sonrojándose furiosamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Ah, ya sabes, solo revisando tu almohada.
me aseguro de que todo esté en orden. Se rió nerviosamente, esperando que no la cuestionara demasiado. Rimur levantó una ceja, claramente no convencido pero demasiado divertido para insistir en el tema. Ya veo, bueno, parece que estás haciendo un buen trabajo. Dijo con una sonrisa juguetona. Por supuesto. Tomo mis obligaciones muy en serio, ya sabes. Ramiris hinchó las mejillas, todavía nerviosa pero tratando de recuperar su energía habitual. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.